Estimados amigos, estamos ante una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los acontecimientos más importantes ocurridos en la presente semana. Este es un programa que, como todos ustedes saben, se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belabún de Vitocho vamos a llevar adelante la conducción y los análisis correspondientes, lamentando por razones de fuerza mayor la no presencia de nuestro amigo Juan Cheput. Entonces, saludándote, Víctor Andrés, diciéndote que la coyuntura, el hecho más importante, o uno de los hechos más importantes, para ser más exactos, está justamente ocurrido en el país vecino del Ecuador, donde el presidente Lasso ha decidido cerrar el Congreso de dicho país, la Asamblea Nacional, como así se llama, basándose en el artículo 148 de esa Constitución del año 2008, que le permite, curiosamente, al presidente de la República, a su juicio, cerrar el Congreso cuando estime él, que hay condiciones de una grave crisis política y social. Lo ha hecho en medio, además, de un proceso que ya estaba en marcha, donde también el Parlamento de ese país tiene la potestad, creo que es el artículo 132, de hacer una especie de juicio político por distintas causas y terminar con la destitución del presidente. Entonces, ha habido este proceso en marcha que está establecido en la Constitución. Ambos mecanismos son constitucionales, repito, de la Constitución de Correa del año 8. En fin, no vamos a analizar lo controvertido de estas normas, pero digamos que las medidas, una y otra, están acorde con lo que dice el texto constitucional. Se puede discutir si el momento de crisis es exacto o no, se está exagerando o no, pero digamos, ahí está la formalidad constitucional que permite el acto presidencial de cerrar el Congreso de la República. Y esto es importante decirlo porque es diferente a lo que sucedió aquí en el Perú, primero con Vizcarra y luego con Castillo, porque la pretensión de Castillo, para empezar por lo último, fue cerrar el Congreso omitiendo cualquier procedimiento constitucional. Por eso que todos nosotros calificamos que Castillo había dado un golpe de Estado, porque no se puede cerrar, intervenir otro poder del Estado sin seguir un procedimiento totalmente distinto a lo que pasa en el Ecuador. Y también es distinto de lo que hizo Vizcarra el año 2019, en septiembre, porque tú recordarás que en aquel momento él usó la formalidad constitucional de provocar una falta de confianza por parte del Parlamento y cerrar el Parlamento. Pero a diferencia de eso, ya fue, digamos, denunciado, fue una maniobra. Vizcarra no tenía competencias en materia propiamente de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, se metió su nariz y hizo prevalecer su punto de vista porque tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la prensa y de la población del Perú. Pero la diferencia de esta figura con la ecuatoriana es que la Constitución del 93 permite el cierre del Congreso, pero la subsistencia del presidente en tanto jefe de gobierno. Lo único que pierde el presidente es su gabinete, que como tú sabes lo reemplaza sin mayor problemas. Incluso muchos de los miembros de ese gabinete que pusieron la cuestión de confianza fueron ratificados sin ningún problema, sin ningún problema. En cambio, en el Ecuador, por lo menos, creo que es mucho más decente que si el presidente interpreta que hay una situación que legitima el cierre del Congreso, implica en 90 días hacer un adelanto de elecciones para el Parlamento, pero también para el propio mandato presidencial. Esto es lo que se conoce con el nombre allá de muerte cruzada. Por lo menos desde ese punto de vista resulta más sensato, más equilibrado que lo que pasa aquí en el Perú. Es una buena experiencia para poder comentar. ¿Qué te parece a ti los sucesos acaecidos en nuestro vecino país del Ecuador? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ángel. Un saludo muy cordial a ti, a Juan ausente y a todos los que nos escuchan. Bueno, en realidad yo creo que la Constitución de Ecuador fue hecha bajo influencia, evidentemente, de Correa,
Sí, y recogiendo algunas experiencias o algunas reacciones o algunos textos que existían en ese momento, y estoy seguro que muchos de esos textos han sido recogidos en el texto ecuatoriano, entre ellos el peruano. sí, La seguro. figura del Parlamento es una figura que la introdujo el Perú en ese momento, del año 93, y claro, 10 años después o 12 años después, Correa la implementa, mejorándola, yo diría, mejorándola, como tú bien lo has dicho, mejorándola, y la implementa, pero claro, en base sí, a los criterios de Correa. Correa quería gobernar mucho tiempo más, Correa se religió, Correa fue un presidente exitoso en el tema popular, tuvo mucho interés en trabajar con su pueblo, con las bases de su pueblo. Claro, no fue un buen presidente bajo el punto de vista económico, tuvo problemas, eh, pero finalmente acabó con cierto grado de popularidad. En cambio, tenemos ahora un señor Lazo, que es un banquero. Yo nunca he visto un buen banquero político, un buen banquero que sea buen político. Estos confunden las cosas, creen que manejar créditos es manejar a ciudadanos, creen que dar préstamos es con intereses, es poder gobernar, poder saber gobernar. Y creo que eso ha sido un gravísimo error. El gobierno de Lazo, que llegó con las justas también por un pelo, igual que el de Kuczynski. Kuczynski, otro banquero que también gobernó muy mal. Hay que ver Sí, cierto. cómo han gobernado ambas personas, muy mal, ambas muy mal, cuidando la caja, pero cuando se gobierna, pues no solamente hay que cuidar la caja, sino que hay que cuidar el hambre del pueblo, ¿no? Y parece que eso no han hecho ni se han dedicado a eso. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que Lazo ha reaccionado. Lazo ha reaccionado ante un gobierno o un parlamento que quería destituirlo, es cierto eso. Pero también es cierto que ha usado el instrumento constitucional perfectamente, sin desviarse del tema, lo cual lo hace diferente a Vizcarra, que inventó una excusa fáctica para poder disolver el Congreso, porque no Exactamente. tenía ningún constitucional a la mano, ¿no es cierto? Y entonces No acá había una no, amenaza contra acá su periodo, no había, perdón, no había ninguna amenaza contra él que justificara lo otro. además, Lazo puede decir, me querían exacto, sacar, yo me adelanto y entonces que el pueblo decida. así es, exactamente, o sea, no había nada que turbase la tranquilidad, la gobernabilidad del gobierno de Vizcarra. Él se adelantó, quiso quedarse, quiso pasar a la historia, el Congreso era impopular, como lo es siempre, pero no hubo ninguna mesa. Nosotros hemos hablado con Vizcarra como congresistas antes del golpe de Vizcarra, y él negaba la posibilidad de cerrar el Congreso porque creía que había cierto grado de comunicación, y ese grado de comunicación lo estableció Salvador Solar perfectamente bien, con el cual tuvimos relación, buena relación, hasta el mismo día del golpe, en septiembre del 19. Entonces, yo creo que acá ha habido una reacción, es cierto, utilizando la constitución de Correa, una reacción de Lazo, y él se va a someter a unas elecciones, lo cual me parece muy bien, porque o nos quedamos todos o nos vamos todos. Esa Exactamente. figura fujimorista de nuestra constitución, de que te vas tú y me quedo yo, no se presta a lo que hizo Guerra. Así es, Se presta a así lo es. que hizo Guerra. Es el mejor ejemplo de que él aprovechó o quiso interpretar a su manera la constitución para que se vayan todos, y él se quedaba solo y gobernó solo durante casi 8 meses o 6 o 8 meses, porque mientras se instaló el Congreso y todo se demoró tiempo, y gobernó por decretos legislativos. Bueno, entonces, esto de acá demuestra que Ecuador ha hecho mejor las cosas, y que es cierto que Lazo es un mal gobernante, y que tiene una oposición muy dura, es cierto, y que estaba a punto de ser destituido por una corruptela que venía de atrás. A Lazo se le acusa de no haber corregido
la corruptela del pasado, que no era de él, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, había corrupción, según parece, según todos dicen, sí, había una corrupción que no supo corregir, por miedo o qué sé yo. Pero el asunto es que no supo corregir. Y han aprovechado de eso para destituirlo. Y él se ha adelantado. Pero en el caso de él se va a someter a unas elecciones. Él tiene dos opciones. O se queda de presidente y postula a la ratificación, en este caso sería una ratificación para que continúe con su mandato, una especie de revocatoria, que Sí. en el Perú ya se hizo en terminado, es una revocatoria finalmente, o se va y queda más o menos bien. Lo que él no quiere es ser destituido, quiere quedarse perdiendo o ganando. Si pierde, evidentemente se va no muy bien, pero si gana, se va a quedar. Yo no creo que gane. Yo no creo que gane porque no es un presidente popular. Correa es un gran líder, con todos los defectos que tiene y le hemos encontrado. Yo lo conozco personalmente y es un hombre muy atractivo, es muy carismático, llega mucho al pueblo. Que es un demagogo, pero por supuesto que sí. Y que perjudicó la economía de su país, también es cierto. Pero llegaba al pueblo y tenía cierto arraigo con el pueblo y identificado con el pueblo de alguna manera. Entonces yo creo que aquí lo que prima es la realidad. Y vamos a ver en Ecuador qué pasa, porque en Ecuador hay una oposición de los pueblos indígenas muy poderosa que no existe en el Perú, muy Así poderosa que no es. existe en el Perú. Además, que sale a las calles, que protesta y que se tumba gobiernos. Entonces, esa oposición no está con Lazo, evidentemente. Entonces, yo creo que vamos a ver qué pasa. Y Ecuador es un país, además, con mayor convulsión que el Perú, pero el Perú es un país más tranquilo que Ecuador, quizás más maduro, no lo sé, o quizás con mayor predicamento hacia la meditación, hacia la observación, no sé, pero seguramente lo que pasa en Ecuador va a repercutir en el Perú de todas maneras y va a afectar de alguna manera al gobierno de la señora Boluarte, que tenía en Ecuador, bueno, un cierto aliado, porque claro, al lado de Bolivia, al lado de Colombia, Ecuador evidentemente era un aliado interesante, importante para Boluarte, que ahora ya no lo va a tener seguramente si el señor Lazo pierde las elecciones a las que ha convocado, ¿no? Sí, sin duda alguna, va a tener un impacto a nivel de América Latina. Yo creo que Lazo, usando el andamiaje constitucional, está haciendo una especie de fuga hacia adelante. Creo que es inteligente porque lo otro era la posibilidad de ser vacado, ¿no? De ser destituido por el Congreso de la República, donde él apenas tiene un número muy reducido de bancada. Acuérdate que él quedó en tercer lugar en las elecciones en primera vuelta. El segundo lugar, las elecciones fueron ganadas en primera vuelta por el candidato Arauz, que era del partido de Correa. O sea, fue la primera fuerza política. La segunda fuerza política fue el partido Pachacuti, que es el movimiento indigenista al cual tú has hecho mención. Y ahí nomás, por un pelo, quedó el partido de Lazo. Eh, en el recuento de los votos, ¿no? Este resultado originario fue cambiado y finalmente apareció como segundo Lazo y no el partido Pachacuti. ¿De acuerdo? Entonces fueron a la segunda vuelta y ahí es que se impone Lazo sorpresivamente por una cantidad muy pequeña, casi insignificante. Entonces él no la tenía consigo en el Parlamento ecuatoriano la posibilidad de alcanzar los 2/3 del número para su vacancia, su destitución, era inminente y entonces él ha tomado una decisión heroica de patear el tablero dentro del marco de la Constitución y someterse a unos comicios donde probablemente los pierda, pero quedará pues como abanderado de una democracia que si bien él ha representado, no ha sabido defender muy bien por las razones que tú agudamente has señalado, ¿no? Los defectos, los errores, los problemas del gobierno no le permitieron acumular popularidad, sino por el contrario, hacer que descienda y se generara un importante descontento. Entonces, es muy probable que de aquí a 3 meses, mira tú,
en las nuevas elecciones el correísmo logre alzarse con el triunfo en Ecuador, con lo cual la situación del Perú se va a poner más precaria, más difícil, por las razones que tú has dicho. En fin, eso es un poco lo que está sucediendo hoy. La interconexión hace que una cosa juegue con la otra, y vamos a ver qué cosa es lo que sucede pues en nuestra América Latina, pero creo que es importante. La experiencia del Ecuador de la muerte cruzada está haciendo reflexionar, como tú lo has hecho muy bien, la iniquidad, ¿no? El carácter perverso del artículo constitucional que permitía al presidente de la República, en este caso a Lagarto Vizcarra, cerrar el Congreso. Cierro el Congreso, busco razones exageradas y mentirosas, pero me quedo yo, ¿te das cuenta? Y luego elijo un Congreso a mi gusto. Eso, la verdad, Eh, es mucho más grave que la ah, salida ecuatoriana de muerte cruzada. Así, Ángel, yo quisiera precisar lo que tú has dicho ahora, las últimas palabras, en el sentido de que ahí se refleja el, eh, el espíritu democrático de Fujimori y de Correa. Sí, pues claro, Correa, más político, más democrático, dijo, nos vamos todos. Yo quiero claro, tener esta herramienta para el futuro, pero me voy también porque sabe que podía regresar. Correa sabía sí, que, claro. un poco como Ibarra, que le daban un balcón y ganaba la presidencia. Así Correa se es. sentía Velasco a Ibarra, eso, famoso. así, Me has hecho famoso. acordar, Él se Velasco Ibarra, sentía, claro. claro, él se sentía de la misma forma. Dijo, yo me dan un balcón, como Velasco Ibarra, yo regreso a la presidencia. Y él decía, perfecto, si me fría mucho en el Congreso, lo cierro, me voy con ellos, pero yo me vuelvo a presentar y voy a ganar. Sí, En el caso de Fujimori, no. Él sabía que si se presentaba, perdía. Por eso es que hizo la constitución de esa manera. Te vas tú, pero me quedo yo. así Porque es. Fujimori lo que siempre fue miedo a bajar al llano y volver a subir después. Porque sabe que iba a ser muy difícil que pueda volver a subir después. Entonces, ese es Importante. el democrático que refleja un líder democrático y, bueno, con cierta intolerancia, por supuesto, también, y cierta autocracia, pero al otro que era mucho más autocrático y mucho menos democrático. Sí, absolutamente de acuerdo. Se puede discutir si la estabilidad de los cargos elegidos popularmente pueden someterse a este tipo de escrutinio, ¿no? Es una especie de democracia plebiscitaria de todos los días. O sea, apenas hay un conflicto, en lugar de buscar un arreglo o una solución intrainstitucional, se va a lo que decide el pueblo, ¿no? Es un régimen bastante especial que, mira tú, está a la luz claro, en la época de Correa, Correa siempre tuvo mayoría en el Parlamento, ¿eh? Acuérdate, era un presidente muy, muy popular y entonces no se dio esta posibilidad, pero ahora que sí hay un ejecutivo precario en cuanto a su respaldo y una mayoría opositora en el Congreso, en fin, vamos a ver cómo funciona la institución. Pero yo quería, si me permites tú, cambiar de tema y regresar al Perú y hacer los comentarios que para muchos ha sido sorpresa. Hay gente que está flagelándose las espaldas, cómo es posible que se haya elegido a un abogado de Cerrón, cosa que a mí me parece un argumento deleznable, ¿eh? Porque finalmente, pues, caramba, o sea, si eso es lo que lo descalifica, nadie podría ser abogado de nadie. En última instancia, eso no es un delito y además Cerrón es como cualquier ciudadano y cualquier partido político tiene los derechos y entre ellos el ser defendido y entonces buscará pues a sus abogados y si Gutiérrez lo ha sido, bueno, es un tema a tomar en cuenta en cuanto a sus preferencias, sus opciones, pero no es algo que lo descalifica, no sé si me explico, no es que sea una tacha moral o peor aún legal que como algunos quieren hacer en la prensa. Creo que no. Yo supongo que el Congreso, no me refiero a las fuerzas de izquierda que han votado por él, cosa que es natural, sino al bloque democrático que cada vez se fragmenta más y la verdad aparece sin mucho rumbo, haya tenido la sensatez de escoger bien. Yo no sé por qué, no sé si te parece, no ha habido mejores candidatos, ¿no? Yo quiero recordar aquí a Víctor García Toma, quiero traer a la memoria a Delia Muñoz, a Gastón Soto y a otra gente que por ahí quizás me estoy olvidando, pero que a la luz de los méritos los tenían muchos más, ¿no? Y no se ha elegido, pues, digamos, a lo más importante. Pero quién sabe,
esa selección, ese tipo de concurso interno que se hace en el Congreso, al final haya llevado a que sean dos personajes, no de los con más lustre y brillo, entre los cuales finalmente hay que escoger. Claro, también es que la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de secundaria importancia, pero que al mismo tiempo es un emporio caviar, con esta señora Rebollar y compañía, ha sido un elemento contrario al régimen democrático, lo quiero decir con todas sus letras, ha apoyado la violencia en el sur, ha condenado a la policía y está saludando últimamente el informe hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No necesitamos personajes de esa naturaleza y desde ese punto de vista sí entiendo la urgencia de deshacernos no solamente de ella, sino toda esta mafia caviar que hay en la Defensoría. Y yo no sé si el señor Gutiérrez, yo soy al cual yo conozco, tú también debes conocerlo, ¿no? Es el hombre capacitado para llevar a cabo esta tarea o no. En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo lo conozco bastante bien porque he estado 5 años con él en el Congreso, hemos sido colegas, Sí. Y es un hombre simpático, Sí, sí. entrador, muy, muy manipulador, es un gran operador, pero no es de fiar. Tiene una capacidad intelectual muy baja. Estoy de acuerdo contigo en que no hay que descalificarlo por haber sido abogado de Cerrón, no, sino porque no es nada. Esa es otra Hay que, ese es otro problema. Es un poca cosa. No es un hombre académico, no es un hombre con una gran formación jurídica y menos ética. Él tranza con cualquier persona, le ofrece el oro y el moro, se encuentra contigo y si necesita un libro de tu biblioteca, te enamora. O Sí, sea, sí, sí. es así, yo lo conozco perfectamente bien. Me parece que la Defensoría ha caído muy bajo. Este nombramiento le hace mucho daño al Congreso, porque además ha pasado con las justas y ahí hay responsabilidad de los pocos que votaron por Gutiérrez dándole 88 votos. Había votos por ahí de algunos personajes que han votado a favor de Gutiérrez, sabe Dios por qué, y el Fujimorismo que votó en bloque por Cerrón también. ¿A cambio de qué? ¿Qué cosa están buscando? O sea, él les puede haber prometido cualquier cosa. Es decir, Gutiérrez les ha prometido cualquier cosa, porque así es ¿Sabes qué él. cosa? Es, ¿Sabes qué cosa es lo que está en juego? La presidencia del Congreso. Y con esta alianza, Nano Guerra, ok, sería presidente del Congreso en el mes de julio. ¿Qué te parece? bueno, pero me parece que canjear la presidencia del Congreso, que dura un año, y que finalmente es el titular de un pliego del primer poder del Estado a elegir un defensor del pueblo descalificado de antemano, me parece que es un trueque fatal. Bueno, La política mira, no está La política no está para eso no es política, eso es canje, eso es negocio, eso es ser fenicio, eso es intercambiar favores. Para eso no está en la política. sí, bueno, pero Haber eso, puesto un defensor del eso pueblo, es el rumor que está ahí subyaciendo, bueno, es bueno, que te pero cuento. además, una Ahora, claro, cosa, hay que hay- verificar, no lo puedo afirmar, pero eso es lo que se dice. ¿Ah? no, es que es muy seguro que sea así, es muy probable que sea así. Y también los niños, hay 58 niños, ellos quieren salvar su pellejo. También han Entonces votado, han votado, están alineados también los niños, están todos ellos por con Gutiérrez supuesto, firmemente. porque todo es un canje. La política se ha vuelto un negocio, ya no es pues una obra de bien, no es una idea, no es un servicio al país, es un negocio vil y asqueroso, que tú vendes y compras cualquier cosa con tal que te interese lo que vas a comprar o adquirir. Eso es lo que ha pasado, haber sacado de carrera, y eso ahora estoy pensando perfectamente bien, que sea así factible, que han ido sacando a los mejores para quedar los peores y elegir al peor. Eso es lo que han hecho. Han sacado a García Tomás, a Delia Muñoz, a Gastón Soto Ballenas. Ballenas y otros más y otros que no se han presentado. ¿Por qué? Porque los iban a someter a este chantaje. Gutiérrez es de lo que te ofrece todo. Nosotros hemos tratado de negociar con él en el pasado, cuando era congresista, la presidencia de la mesa directiva, y pedía
cosas absurdas, cosas además antiéticas inclusive, o sea, no se puede negociar con el señor, y este te ofrece para comprarte. Entonces yo creo que acá había una compraventa. Ha estado en subasta la Defensoría, y quien ha ganado es el que ha ofrecido más. Esa es la verdad. Y me da mucha pena, porque eso desprestigia al Congreso. Ya el Congreso había hecho muchas cosas malas, pero había hecho algo bueno, que era elegir al miembro del Tribunal Constitucional bastante bien. No tan bueno como hubiésemos querido, pero mucho mejor que el anterior. Pues bien, toda esa buena imagen que tenía por una buena elección en el pasado, la ha perdido con Gutiérrez. Y sabe Dios, la seguirá perdiendo cuando elijan al reemplazante del magistrado supremo, del magistrado constitucional, Augusto Ferrero. Ahí también vamos a ver esta misma negociación, porque no creo que puedan también cambiar. están en esa lógica, ¿sí? Parece que eso también está en juego en este intercambio de favores mutuos. Mira, hemos llegado al final de nuestro programa, pero me quiero quedar con lo último que has dicho. Esto desprestigia al Congreso. El Consejo, mira tú, con todos sus problemas, nosotros lo hemos defendido en este programa, porque enfrentó al totalitarismo, a las intenciones más protervas de Castillo, lo hizo bien, eligió a los miembros del Tribunal Constitucional, tomó decisiones importantes, mandó al archivo la propuesta de Asamblea Constituyente, qué sé yo, no voy a nombrar los éxitos, pero a partir del 7, cuando llega a su momento culminante, el Congreso ha entrado, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Entonces vamos a conversarlo en una próxima reunión, en un próximo programa, ha entrado en una carrera de descomposición absoluta y está perdiendo el prestigio poco que había acumulado y ahora se está pues convirtiendo en una especie de sucursal del gobierno en cuanto a descrédito y repudio ciudadano. Esto, más allá de las cosas que ellos puedan decir, impregna, y creo que tú lo has dicho muy bien, es el Congreso el que sufre más. Finalmente la Defensoría del Pueblo podrá ser, como dicen algunos, un aparato secundario, ¿no? Pero el hecho que el Congreso Democrático ha entrado en una tendencia de ir al precipicio en cuanto a respaldo popular, a respaldo social, desprestigio. Y ese desprestigio, mira tú, puede generar condiciones, y esto es lo que a mí me preocupa sobre todo, puede generar condiciones muy negativas para el momento de que hay que definir electoralmente las opciones. En el pasado van a quedar los éxitos casi olvidados y van a refulgir los errores, los yerros, las actitudes, en fin, absolutamente incomprensibles como la que estamos comentando el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Yo te quiero agradecer mucho por tus intervenciones, por llevar adelante este programa. Ya en la próxima semana estaremos con Juan nuevamente y veremos pues el desenlace de estos acontecimientos que pasan en el Perú, donde creo que más allá de la elección de Gutiérrez, es la deriva que ha entrado el Congreso de la República luego de haber conseguido un importante triunfo el 7 de diciembre. En lugar de capitalizar, como que se le escurre como agua entre los dedos el éxito alcanzado. Mi querido Víctor Andrés, hemos llegado al final de este programa. Muy agradecido por tu intervención y a todos ustedes, amigos, por la gentileza de seguirnos cada semana y esperamos regresar la próxima ya con Juan presente para seguir abundando en estos análisis de nuestra doliente realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima.